¿Mm? Ya se acabaron las matrículas. Bueno, vamos a dar inicio con la asistencia. Acevedo Darling. Presente, Darling. profe. ¿Sí? Presente. Adrián Ahumada. Buen día, profesor, presente. Buenos días. Emerson Álvarez. Presente, profesor. Jesús Anaya. Presente, profesor. Sailet Anturi. Presente, profesor. Camilo Ardila. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Presente, profesor. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Presente. Carmelo, ¿ya te llega la información del curso? Sí, porque ya me está llegando todo al correo. Ok. Henry Gutiérrez. Presente. Jesús Guzmán. Jesús Guzmán. Valentina Jiménez. Presente, profe. Jesús Guzmán, presente. Presente, profe. Juan López. Presente. Presente. Ralph Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Laura Ospino. Presente, profe. Andrea Romero. Presente, profesor. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Presente, profesor. Mario Salom. Presente, profe. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. ¿Alguien tiene contacto con Carlos Tamayo? Yo, profe, ya le mandé el link por WhatsApp porque supongo que tampoco le llevan los mensajes. Los correos. Yo se lo envié también a su correo, a su WhatsApp, y no sé por qué no se conecta. Entonces no sé qué le habrá pasado. Por favor, ¿por qué no lo motivan? Porque es la tercera vez que está asistiendo al curso y la verdad es que tengo todo el interés de que asista, que apruebe su curso y que siga adelante. Sí, profe, apenas me conteste, hablo con él y le pregunto qué le pasó. Dailan Vargas. Presente. Julio Vidal. Jesús Romero. Presente, profe. Chiley Ortiz. Presente, profe. David Pérez. David Pérez. ¿Alguien más que no esté en lista, por favor? Oh, profe. Maura Huelva. Pero no estás en la lista, Maure. No, O si es profe, es que yo tuve un problema con el recibo del pago de la matrícula y me matricularon como el lunes. Mauren Vuelvas. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profesor, Julio Vidal presente. Lo que pasa es que se me acaba de caer el internet y no quedé hablando solo. Vidal, ok. Julio. ¿Alguien que no esté en lista? Dayana Castillo. José Montiel. Edwin Orozco. Carlos Tamayo. David Pérez. ¿Alguien más que no esté en lista? ¿Es así de pequeño el curso? ¿O todavía están matriculándose? Bueno.
Profe, a Dígame. mí no me llega los correos de información del curso. ¿Cómo es el nombre suyo? Daniel Romero. Ok, Daniel, mándame un correo al correo del curso diciéndome eso y yo te vinculo. ¿Sí? Ok, profesor. Mándamelo y me pone un mensaje, profesor. A mí no me llegan los mensajitos, yo lo vinculo al correo. Daniel Romero. Voy a tenerlo pendiente para vincularlo. Ok. Usted sabe cuál es el correo, ¿verdad? Mecánica fluidos 2021a@gmail.com. El del curso. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Vamos a dar inicio entonces al curso del día de hoy. Y en el día de hoy vamos a tratar la ecuación fundamental de la hidrostática. Vamos entonces a hablar de la ecuación fundamental de la hidrostática. Para eso, vamos a considerar que tenemos un elemento reticular, un elemento de dimensiones dx, de z en la dirección vertical. Tenemos aquí un elemento que tiene una altura de z, ¿sí? Y tiene un área de A. Ese elemento se encuentra localizado entre dos planos horizontales, ¿sí? El plano que tiene una altura Z1 y un plano que tiene una altura Z2. Dentro de los dos hay un diferencial de Z. Vamos a considerar el nivel de la superficie del fluido. En este caso tenemos, por ejemplo, agua. Tenemos que el nivel de la superficie lo vamos a denominar con 0. Tiene una altura Z0. Y aquí vamos a tener que en la superficie tenemos una presión P sub B, una presión barométrica. Bien, entonces al tomar el plano 1, vamos a tener a este nivel una presión P1 y en el plano 2 vamos a tener una presión P2 que va a ser igual a la presión que existe en 1 más un diferencial de presión delta P. Ese diferencial puede ser positivo o negativo. Tenemos que este elemento de área de A, aquí tenemos el área de A, tienes aquí esta área de A, tiene un peso. Su peso es W, lo podemos expresar como el peso específico por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser igual al área por dz. Entonces tenemos aquí que el diferencial de volumen es de área multiplicado por dz. Por el peso específico me da el peso. Entonces peso específico por dA por dz. En la parte inferior vamos a tener aquí una fuerza que va hacia arriba, ¿sí? Esa fuerza en esta área diferencial de A va a ser igual a la presión que existe en el nivel 1 multiplicado por el diferencial de área. F1 es igual a P1 por dA. Y en la cara 2, acá arriba, vamos a tener una fuerza F2 que va a ser igual a la presión que tenemos en 1 más un diferencial de presión P sub 1 más dP multiplicado por el área. Entonces la fuerza F2 es igual a P1 más dP por dA. Vamos entonces a determinar el equilibrio de este elemento, ¿sí? Reticular que se encuentra estático, que se encuentra quieto.
y vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el sentido vertical. Esa sumatoria de las fuerzas en el sentido vertical está dado como F1, que es la fuerza que va hacia arriba, menos F2, que es la fuerza que va hacia abajo en la cara superior, menos el peso de W. La fuerza F1 es igual a P1 por dA, la fuerza F2 es igual a P1 más dP por dA, y la fuerza del peso, que es el peso específico por el volumen, pero el volumen es dA por dz. Aquí podemos entonces establecer, esto es P1 por dA, dP por dA, esto es igual a 0. Entonces, vemos que P1 por dA se simplifican, se cancelan, y nos quedaría, las áreas también se simplifican, y me queda que un diferencial de presión es igual a menos el peso específico por dz. Aquí tenemos entonces que el diferencial de presión es igual a menos peso específico por dz. Si queremos entonces hallar la presión total, hacemos la integral entre P1 y P2 de dP, va a ser igual a menos la integral entre Z1 y Z2 de peso específico por dz. Si el fluido es incompresible, el peso específico es constante y por lo tanto también la densidad también es constante. Entonces, si hacemos esta integral, nos quedaría que P2 menos P1 es igual a peso específico por Z2 menos Z1. Si colocamos todos los P1 y los P2 en un solo miembro, podemos entonces llegar a esta expresión en la cual la presión en 2 sobre el peso específico más la altura Z2 es igual a la presión en 1 sobre el peso específico más Z1. Estas dos ecuaciones es la que denominamos la ecuación fundamental de la hidrostática, en la cual vamos a sumar la presión como columna de líquido. Al dividirla sobre el peso específico tenemos la presión en columna de líquido más la posición del punto, se van a conservar y van a ser iguales de un punto a otro. Esto entonces es lo que queríamos encontrar, la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por el momento todo claro. Todo claro, ok. Bien, entonces vamos a hacer ahora una aplicación particular. Vamos a aplicar la ecuación que vimos anteriormente, que dice que P1 sobre peso específico más Z1 debe ser igual a P2 sobre peso específico más Z2. Vamos a aplicarlo en dos puntos específicos, un punto 1 cualquiera y un punto 0 en la superficie. En este caso, la presión que existe en la superficie es la presión barométrica. Le vamos a aplicar entre 1 y 0. Entonces tenemos aquí la presión sobre el peso específico más la Z1, la altura Z1 va a ser igual a la presión en la superficie sobre el peso específico más Z0. De aquí podemos entonces simplificar, pasar Z1 para el miembro de la derecha y nos queda que la presión en columna de líquido en el punto 1 es igual a Z0 menos Z1 más la presión que existe en la superficie. Z0 menos Z1 podemos decir aquí que es la profundidad del punto. Podemos determinarlo como H y tenemos que la presión en 1 es igual al peso específico por la profundidad más la presión que existe en la superficie. Si estamos en la escala relativa,
si estamos en la escala absoluta, entonces P1 es igual a peso específico por H más la presión barométrica. Si la presión barométrica es igual a la presión en el punto cero. Pero si estamos en la escala relativa, la presión barométrica es 0 y podemos decir que la presión en el punto 1 es igual al peso específico multiplicado por la profundidad. Entonces, cualquier punto que tengamos en cualquier parte y tenemos una profundidad H, entonces la presión que se da en este punto va a ser igual a peso específico por la profundidad. ¿Alguna pregunta? No, profe. No hay preguntas. Ok, entonces tenemos que la presión en cualquier punto va a ser igual en un líquido en reposo, va a ser el peso específico por la profundidad si estamos en la escala relativa. Si estamos en la escala absoluta, tenemos que sumarle la presión barométrica. Bien, entonces si tomamos ahora la ecuación de que la presión, ¿sí?, en cualquier punto va a ser igual al peso específico por la profundidad más la presión barométrica, esto lo podemos llevar a una escala vertical representativa donde en el sentido vertical tenemos la profundidad H, ¿sí? Si estamos en la escala relativa, la presión barométrica va a ser 0 y el diagrama de presiones va a ser un triángulo. Tendríamos que esta parte es el diagrama de presiones. Aquí en este caso tendríamos lo que es un triángulo de presiones, donde la base del triángulo es peso específico por H. Pero si estamos en la escala absoluta, tenemos que sumarle el valor de la presión barométrica, que es la presión que está en la superficie. Entonces ya el diagrama sería un trapecio. Sería este diagrama donde tenemos que sumarle la presión barométrica. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces fíjense que si estamos en la escala relativa, el diagrama de presiones es un triángulo, ¿sí? Y si estamos en la escala absoluta, el diagrama de presiones es un trapecio. Sería este. Uy, qué pulso. Bueno. Ahora miremos este pequeño ejercicio que vamos a hacer. Tenemos aquí dos tuberías. Una tubería A, en el lado izquierdo, que tiene un manómetro diferencial. Y tenemos a la derecha otra tubería que lleva un fluido, ¿sí? Entonces el de la izquierda tiene una presión A y el de la derecha tiene una presión B. Vamos a ver qué diferencia hay entre las dos presiones. En el de la izquierda tenemos que la presión atmosférica está desplazando el líquido manométrico hacia el interior de la tubería. Si aplicamos la ecuación de la hidrostática, entonces podemos encontrar que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. ¿Sí? Están a la misma altura dentro del mismo
del mismo líquido. Bien, entonces la presión en 1 va a ser la presión barométrica. Aquí tenemos la presión en 1 es la presión barométrica. La presión en punto 2, que sería este, va a ser igual a la presión en 1 porque se encuentran a la misma altura. Posteriormente, yo subo del punto 2 al punto 3. Cuando subo del punto 2 al punto 3, haciendo una altura delta Z. Entonces ya en este caso, cuando yo subo dentro de un fluido, pierdo presión. Cuando bajo, gana presión. Entonces la presión en 3 va a ser igual a la presión que yo tenía en 2 menos lo que yo subí sobre el fluido, que sería el peso específico, ¿sí? Por bueno, este es el peso específico del líquido manométrico, en este caso es peso específico del mercurio, si este líquido es mercurio, multiplicado por lo que uno sube, que es delta Z. Entonces, este sería la pérdida de presión cuando uno sube dentro de un fluido. ¿Alguna pregunta? No, profe. La presión en A, cuando estamos aquí en el punto 3 y queremos llegar aquí al punto A, vamos a suponer que el punto A aquí por dibujo, un poquito, si lo colocamos aquí en el eje y decimos que este valor es el valor de J, ¿sí? Entonces, podemos decir que la presión en A va a ser igual a la presión que había en 3 menos el peso específico de este líquido multiplicado por J. Este viene siendo, ¿sí? La presión en el punto A va a ser igual a la presión en 3 menos el peso específico del líquido que va por aquí por la tubería. En este caso tenemos peso específico 1. Por lo tanto, entonces la presión en A es igual a la presión barométrica menos el peso específico del líquido manométrico, que en este caso podemos decir que es mercurio, por delta Z menos el peso específico del líquido que va por la tubería por J. ¿Alguna pregunta? Si estamos en la escala relativa, la presión en B es igual a 0, la presión barométrica es igual a 0, y podemos entonces decir que la presión en A es igual a menos el peso específico del mercurio por delta Z menos el peso específico del líquido que va por la tubería por J. Y este sería el valor de la presión en el punto A. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos observando? Que la presión en A es negativa. O sea que ahí en A hay una succión. Aquí la presión atmosférica es mayor, ¿sí? Aquí la presión atmosférica, perdón, que no veía el cursor y bueno. Bien, entonces la presión aquí. Tenemos entonces que la presión en A, fíjense que la presión barométrica o atmosférica está desplazando la columna de mercurio, está tratando de ingresarla en el tubo A. Entonces, esta presión que existe aquí es mayor, por lo tanto, las presiones que se dan en este caso son presiones negativas, o sea, son presiones que están por debajo de la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa con el análisis del lado derecho? A ver, ¿alguien me puede decir qué pasa del lado derecho? El fluido está
diferente. Ya. La presión barométrica parece ser mayor. Ok, entonces vamos a partir aquí de este punto, ¿sí? Y vamos a decir que este es la presión en B y voy a bajar un delta Z. Entonces voy a estar aquí en este punto. Entonces si yo digo que la presión en B y como bajo gano presión, entonces más el peso específico del líquido manométrico aquí por la altura que es delta Z, ¿sí? Si yo estoy en este punto tiene la misma altura, entonces significa que la presión aquí es igual a aquí. Y yo voy a subir una altura delta Z más J. Entonces yo voy a perder presión. Entonces cuando yo subo, resto menos el peso específico del fluido que va por la tubería B, que multiplica en este caso a delta Z más J. ¿Preguntas? Y esto debe ser igual a la presión que estamos buscando, que es la presión en B, porque todos estos puntos que están aquí tienen la misma presión que acá. ¿Alguna pregunta? Estos valores, si esta es la escala relativa, es 0, entonces podemos decir que la presión en B es igual a el peso específico del mercurio multiplicado por delta Z menos el peso específico 2 por delta Z más J. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, ¿qué diferencia hay en este ejercicio entre el lado izquierdo y el lado derecho? El lado izquierdo tenemos presiones negativas y en el lado derecho tenemos presiones positivas. ¿Qué significa presiones negativas? Que están por debajo de la presión atmosférica. Y las presiones positivas significan que están por encima de la presión atmosférica. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No, profe. Ok. Bien. Entonces está claro. Cuando yo asciendo dentro de un fluido que está en reposo, pierdo presión. Cuando bajo, gano presión. Esa diferencia de presión que yo gano o pierda es directamente proporcional al peso específico del fluido multiplicado por la diferencia de altura. Entonces, si subo, pierdo presión y si bajo, gano presión. Entonces, si yo voy de un punto a otro, lo que tengo es que sumar o restar presión. Una pregunta. Sí, señor. Por ejemplo, acá en el análisis respecto a la presión en B, tenemos que la presión barométrica más el peso específico del fluido, en este caso el mercurio, por la diferencia de altura. El peso específico 2 se hace con respecto a qué fluido. Al que va por la... Es este amarillo que va aquí. El que está aquí en el tubo. Ok. Ahí eso se considera un fluido diferente. Diferente. Este es un fluido distinto y este es el fluido manométrico que genera el mercurio. Gracias. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles es que en este caso el tubo tiene más presión que la atmósfera, por lo tanto produce un desplazamiento de la columna de líquido manométrico. En este caso la presión es positiva. En este caso la atmósfera tiene más presión que la presión que va por el tubo. Entonces el tubo trata de succionar el líquido manométrico. Si el líquido manométrico
tuviera un peso específico pequeño, lo más probable es que lo succionaría, pero como tiene un peso específico alto, a lo mejor no lo succiona. ¿Preguntas? Por el momento, claro. Todo está claro. Okay. Bien. Para mecanizar este concepto, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a aplicar, a calcular la diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1. Bien, vamos a considerar entonces que tenemos dos fluidos, ¿sí? El azul es agua y el verde es aire. Entonces, el aire tiene para trabajar 1 kilogramo fuerza por metro cúbico, es el peso específico, ¿sí? Y el peso específico del agua es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y el mercurio es 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, si tenemos un émbolo en esta parte, ¿sí? Tenemos aquí aplicada una presión, peso 1. Vamos a cambiarle el color para que no se me confunda. Si yo tengo aquí un émbolo y le aplico una fuerza sobre un área, me da una presión. Bien, entonces, si yo bajo, yo voy a bajar, este es el punto P2 y voy a bajar esta altura. Cuando bajo, tengo la presión aquí en este punto. Entonces, si este es el punto P2, es 2. Perdón, este es 3. Voy a ponerle 3. Entonces, la presión en 3, ¿a qué va a ser igual? La presión en 3 va a ser igual a el peso específico del aire multiplicado por delta J. Bien, eso me da la presión en este punto. Pero ese punto se encuentra a la misma altura que este otro que voy a dibujar aquí, que le voy a poner el punto 4. Entonces, la presión en 3 es igual a la presión en 4, igual al peso específico del aire por delta J. ¿Está claro? Profe, qué pena, ¿podría repetir, por favor? Es que se me fue el internet por un breve momento. Ok. Vamos vamos a recorrer, vamos a calcular la diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1, ¿sí? Para eso yo voy a ir bajando, voy a recorrer toda la tubería, ¿sí? Donde voy a subir y voy a bajar. Voy a partir del punto 2. Entonces, en este caso específico, voy a decir que la presión en 3 es igual, que sería este punto, es igual al peso específico del líquido verde por delta J, más la presión que existe en el punto 2, ¿sí? Más la presión que existe en 2. Hasta ahí estamos claros. Luego, el punto 3
y el punto 4 se encuentran a la misma altura dentro del mismo fluido. Por lo tanto, entonces, la presión en 3 es igual a la presión en 4, igual al peso específico del aire por delta J más P2. Si ahora subimos y vamos a calcular la presión en 5, vamos a subir un delta Z1. Entonces la presión en 5 va a ser igual a la presión en 4 menos el peso específico del mercurio. Aquí el peso específico del mercurio por delta Z1. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bien, entonces tenemos, si reemplazamos, ¿sí?, la presión en 4, entonces fíjate que vamos a tener que la presión en 5 es igual a la presión en 4, que sería el peso específico del aire por delta J, ¿verdad? Más la presión en 2 menos el peso específico del mercurio multiplicado por delta Z1. ¿Está claro? Entonces tenemos la presión en 2 más el peso específico del aire por delta J menos el peso específico del mercurio por delta Z1. Tendríamos la presión en el punto 5. Si luego queremos calcular la presión en el punto 6, ¿a qué va a ser igual? A la presión en el punto 5, profe. Exactamente, aquí podemos decir que la presión en 6 es igual a la presión en 5. Y luego bajamos y calculamos aquí la presión en 7, ¿sí? Y tenemos que la presión en 7 bien, entonces la presión en 7 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. La presión en 7 va a ser igual a la presión en 6 más el peso específico del aire por delta Z2, ¿verdad? Es decir, reemplazamos la presión en 6, que es igual a la presión en 5, tenemos que la presión en 7 es igual a la presión en 6, que es el peso específico del aire por delta J más la presión en 2 menos el peso específico del mercurio por delta Z1. ¿Quién falta? Más la presión del aire multiplicado por delta Z2. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el punto 8? Que lo vamos a localizar. Lo vamos a localizar
aquí en este punto. Profe, ahí es la presión del aire o el peso específico del aire. En 8 es igual a la presión en 7, profe. Aquí es el peso específico del aire, ¿sí? Aquí es el peso específico del aire. Bien, aquí entonces la presión en 8, ya como ustedes lo dijeron, la presión en 8 es igual a la presión en 7. Bien, la presión en 8 es igual a la presión en 7. Y nos vamos acá a la presión en 9. Entonces, aquí es igual la presión en 9. De la presión en 9 es igual a la presión en 8 menos ¿quién? Menos del TZ3. Menos el peso específico del mercurio por delta Z3. ¿Profe, de mercurio o del aire? Aquí del mercurio, pues estoy subiendo aquí, menos, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, en este caso, la presión es 9. Profesor, ¿eso está elevado o es una multiplicación? ¿Cuál? No, esto es una multiplicación. Entiéndame aquí un tema de... Voy a ver si esta semana me compro el lápiz óptico, porque la escritura con el mouse es bastante complicada. ¿Sí? Entonces tenemos la presión en 8, que es igual a la presión en 7, que sería el peso específico del aire, ¿sí? Por delta J más la presión en 2, ¿sí? Menos el peso específico del mercurio, del líquido manométrico por delta Z1, más el peso específico del aire por delta Z2, ¿sí? Este sería la presión en 8, menos el peso específico del mercurio por delta Z3. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Bien, el punto 9 podemos asociarlo a este otro punto, vamos a llamarle 10, donde la presión en 9 es igual a la presión en 10, están dentro del mismo fluido a la misma altura. Entonces aquí podemos decir que la presión en 9 es igual a la presión en 10. Luego podemos entonces irnos a la presión en 11. Aquí. Entonces la presión en 11, en este punto, que va a ser igual a ¿quién? A la presión en 10. Entonces aquí la presión en 11 va a ser igual a la presión en 10 más el peso específico del aire, ¿sí? Multiplicado por delta Z4. ¿Está claro? Entonces aquí podemos decir que la presión en 11
es igual al peso específico del aire por delta J más la presión en 2 menos el peso específico del mercurio por delta Z1 más el peso específico del aire por delta Z2 menos el peso específico del mercurio por delta Z3. ¿Alguna pregunta? Más el peso específico del aire por delta Z4. O sea que en este momento tenemos la presión en el punto 11. Si nos vamos aquí y decimos que este es el punto 12, la presión en 12 es igual a la presión en 11. Luego entonces seguimos subiendo y decimos que la presión en 1 es igual a la presión en 12 menos el peso específico del agua, en este caso es agua, caso específico del agua, multiplicado por delta Z5. Profe, el ejercicio siempre nos va a decir desde qué punto empezar. Por ejemplo, ahí es P2 menos P1, pues inicia. Sí, yo voy a encontrar la diferencia de presiones. En este caso específico se trata de encontrar la diferencia de presiones entre P2 y P1. ¿Sí? Entonces aquí podemos decir que P1, voy a separar aquí estas dos áreas para que no se me confunda. Entonces yo puedo decir que P1, voy a empezar por 1, P1 va a ser igual a P12, que es igual a P11, que sería el peso específico del aire multiplicado por delta J, ¿sí? Más P2 menos el peso específico del mercurio multiplicado por delta Z1 más el peso específico del aire por delta Z2 menos el peso específico del mercurio por delta Z3 más el peso específico del aire por delta Z4. Hasta aquí esto es P12 menos el peso específico del agua por delta Z5. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Entonces,
podemos aquí establecer la diferencia de presiones entre P2 y P1. Entonces podemos hacerlo de una manera mecánica. Aquí tenemos ya el resultado y lo podemos hacer esta misma expresión de forma mecánica, aplicando el criterio que cuando bajamos ganamos presión y cuando subimos perdemos presión, y cuando estamos dentro de un mismo fluido a la misma altura tenemos la misma presión. Entonces voy a hacerlo de manera mecánica, ¿sí? Voy a empezar en P2. Entonces yo digo que P2, la presión en P2 más el peso específico del aire por delta J. En este caso estoy en este punto, pero como esta presión es igual a esta, después yo subo, entonces digo menos el peso específico del mercurio por cuánto subimos, delta Z1 en este punto. La presión es igual a esta, entonces bajo más el peso específico del aire por delta Z2. ¿Sí? Estando aquí, estoy en este punto en P8 y luego subo, entonces para llegar a P9 tengo que perder una presión menos el peso específico del mercurio por delta Z3. En este caso estaríamos en P9. La presión en P9 es igual a P10, entonces bajo y tengo que sumarle más el peso específico del aire multiplicado por delta Z4. ¿Sí? Estaría en P11. P11 estoy en P12 y luego para llegar a P1 tengo que restarle menos el peso específico del agua por delta Z5, y eso debe ser igual a la presión en 1. ¿Alguna pregunta? En el ejercicio tenemos que hacer las dos formas. ¿Cómo? Para un ejercicio tendríamos que hacer las dos formas o lo podemos hacer de forma mecánica. No, yo le estoy aquí demostrando que las dos formas son iguales. ¿Ya? Ok. Ya cuando uno ya coge la mecánica, entonces ya aplica este criterio, el último, de manera automática casi. Dice uno, estoy en 2, bajo, gano presión, estoy en este punto, subo, aquí está igual, gano, este es igual, pierdo presión, vengo aquí, bajo, ¿sí? ¿Qué pasa en algunos casos, en algunos textos, para que no se vayan a confundir? Cuando tienen aire, ¿sí? Tratan de expresar que la presión, por ejemplo, que la presión este es el punto 1, 2, este es el, ¿qué? El 5, 3, 4, exacto. Por ejemplo, se dice que la presión en 5 es igual a la presión en 7. ¿Por qué? A ver, ¿quién me da la explicación de por qué? Porque está la distancia
de P5 con P6, pero en una pierde y la otra suma. No, entre este punto. Este y este son iguales, pero aquí ganamos delta Z2. Pero en algunos textos te dicen, cuando hay aire, la presión en 5 igual a la presión en 7. ¿Por qué? Es una aproximación. Porque se considera la presión de aire, o sea, se considera que es un valor que no altera mucho. Exactamente. Entonces el valor del peso específico del aire es alrededor de 1 kilogramo fuerza, ¿sí? Por metro cúbico. Y por ejemplo, el peso específico del agua, estamos hablando de 1000. Y si hablamos del mercurio, estamos hablando de 13600. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Creo que con esto Sí, profe. queda claro el tema de el cálculo de presiones aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática. Este fue el ejercicio que les mostré, ¿cierto? La inverso. No, mentira. Este es un manómetro diferencial, ¿sí? Manómetro diferencial. Tenemos dos fluidos. Tenemos aquí un fluido con un peso específico 1 y aquí tenemos un fluido con un peso específico 2. Entonces, aplicando lo que vimos ahora, si este es el líquido manométrico, vamos a suponer que este sea sigma m, el líquido manométrico. Vamos a encontrar entonces las presiones entre el punto 1 y el punto 2. Tenemos aquí una diferencia de altura. Vamos a llamarle aquí K. ¿Sí? Vamos a llamar esta distancia entre el nivel más bajo y el más alto del manómetro delta Z. Y acá entre este punto y este vamos a llamarle P, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a encontrar la diferencia de presiones entre P1 y P2 y voy a arrancar de P1 aquí. ¿Sí? Está aquí en el centro. Entonces yo digo P1, voy a aplicarlo mecánicamente. P1 menos, subo una altura K menos el peso específico 1 por K. En este momento estaría en este punto. ¿Sí? Pero como ese punto está a la misma altura dentro del mismo fluido del líquido verde, aquí está en el contacto con el líquido azul, entonces aquí tienen la misma presión, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, Y profe. este punto tendría la misma presión que este. Luego subo una altura delta Z, entonces pierdo presión. Entonces sería menos el líquido manométrico multiplicado por delta Z. ¿Sí? Hasta aquí vamos por este punto, ¿cierto? Aquí. Pero este punto tiene la misma altura que este. Entonces la presión en este punto es igual a este. Y luego yo bajo una altura P. Entonces sería más el peso específico del líquido 2 por P. Me debe dar igual a la presión en 2. ¿Sí? Desde aquí yo puedo encontrar la diferencia de presiones entre P2 y P1. ¿Está claro? Conociendo los pesos específicos de todos los líquidos. ¿Alguna pregunta?
yo puedo entonces decir que la presión, la diferencia de presión entre P1 y P2 es igual a peso específico 1 por K más el peso específico del líquido manométrico por delta Z menos el peso específico del líquido 2 por P. Este sería entonces la diferencia de presión entre los dos puntos. ¿Preguntas? Profesor. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, existen varios tipos de medidores de presión. Entonces, como consulta van a averiguar sobre los medidores de presión, sobre los manómetros de Bourdon. ¿Cómo se calibra un manómetro de Bourdon? ¿Cuál sería el laboratorio para calibrar un manómetro de Bourdon? ¿Y qué es un manómetro de Bourdon? Bueno, la presión se mide como fuerza por unidad de área, pero muchas veces se utilizan medidas indirectas. Por ejemplo, este manómetro tiene un dial y cuando se le mete presión, ¿sí? Se le somete a presión, este dial está calibrado y registrará un valor de presión. Se correrá y registra una medida de presión. Pero ¿qué representa esta medida de presión? Representa la deformación que tiene un anillo, ¿sí? Un anillo que cuando se le somete a presión se deforma. Entonces esa relación se ha calibrado y se tiene un valor estándar de tal manera que cuando se somete a presión tenemos una lectura, pero lo que medimos aquí indirectamente es la deformación del anillo. Existen otros tipos de medidores también que se pueden hacer con membranas. Por ejemplo, se tiene un apoyo, ¿sí? Se tienen unos dos apoyos y se coloca una membrana. Si yo tengo, por ejemplo, esta membrana mediante dos apoyos y la someto a una fuerza, tengo aquí, le adiciono una fuerza, entonces esa membrana se va a deformar y dependiendo de esa deformación que se produzca, se calibra la membrana para esa deformación y con base en esta deformación se calcula la presión. Entonces son medidas indirectas. ¿Alguna pregunta? Este es el que ya les mostré, que también es un medidor, es el que le hice, ya lo tenía aquí con un mejor dibujo, pero bueno, ya les expliqué cómo se calcula aquí la presión. ¿Alguna pregunta? Profesor. Bueno. Si no hay más preguntas, tengo otro video, pero vamos a dejar por el día de hoy aquí para que afiancen estos criterios y espero que hagan algunos pequeños ejercicios sobre todo este ejercicio es muy didáctico en el sentido de hacerlo mecánicamente para que aprendan a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática de manera analítica y de manera mecánica. ¿Alguna pregunta? No, bro. Bueno, ¿alguien más llegó a la clase? Profe,
Disculpe, yo Señor. tengo una pregunta, pero no es como tal de la clase de teoría, sino de la clase de laboratorio. Ya llevamos Cuente. 2 semanas y hemos entrado a la reunión del MIR, pero el profesor no se ha presentado. Entonces no sabemos si Yo es creo porque tiene algún que otro link o qué, pero me parece raro que en 2 semanas de pronto no haya entrado. háblense con la doctora Rocío. Ayer, el profesor me solicitó que le enviara los links de ustedes. Entonces yo en el día de hoy, yo no se los había enviado por el tema de que no estaban completos, ¿sí? Entonces estaba esperando a ver si ya se matriculan todos para bajarlos de la plataforma o para mandárselos de los correos que yo tengo. Entonces yo en el día de hoy les voy a mandar los correos a él para que él los localice. Yo creo que es que él no los ha podido localizar porque como no se ha reunido con ustedes, no tiene cómo comunicarse con ustedes. O sea, yo en el día de hoy les voy a enviar los correos que yo tengo de ustedes. Listo, profe, muy amable. Eso es lo que voy a hacer ahora porque de todas formas el profesor Juan Roca es mucho mayor que nosotros y siempre tiene un poquito de dificultades con la tecnología, pero igualmente pues ya es un profe con mucha experiencia y con muchos años de trabajo. Yo entonces hoy le envío los links para que él se comunique con ustedes. Profe, disculpe, no me pude tomar mi asistencia. Cuando yo entré ya había pasado la asistencia. ¿Cómo Sneider es? Zarza. ¿Cómo? Sneider Zarza. ¿Estás en la lista o no estás? Sí, yo estoy matriculado ya, debe ser que no aparezco todavía en la lista, no la actualización. Deme el nombre, pues. Zarza. Sneider. Zarza Sneider. ¿Así? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Ahora a mí no me ha puesto la Profe, yo también, profe. Buenos días. ¿Quiénes son? Carlos Díaz. Tamayo. ¿Quiénes? A ver. Carlos Tamayo, profe. Orozco Pérez Edwin. Carlos Gracias. Tamayo. Pérez. Orozco Pérez Edwin. Ok, ¿quién más? David Pérez. Dayana Castillo. Juan Montiel. Ok. Bueno, entonces, si no hay más, doy por concluida la clase.